Muy buenos días, hoy estamos a 14 de marzo del 2025. Y hace un par de días el Congreso de la Unión mandó el dictamen en el que ya es constitucional la reforma de los maíces nativos en México. ¿Pero qué es lo que significa el que la Cámara de Diputados envíe al Ejecutivo para la publicación de esta reforma constitucional del artículo cuarto y 27 constitucional, en el que se reconoce que los maíces nativos en México es un asunto de seguridad nacional y que se debe proteger y que se debe evitar la siembra de maíz transgénico precisamente para proteger a los maíces nativos? Quédate a ver esa charla el día de hoy en este canal del Doctor UTV, que tiene la única finalidad de democratizar el conocimiento. Bueno, aparentemente se cierra un capítulo de un despropósito en el sentido de estar en contra del avance científico y tecnológico en materia agropecuaria y agrícola, y en particular en el cambio tecnológico necesario para producir maíces mucho más resistentes a diferentes factores, tanto agroclimáticos como el de plagas, como las enfermedades que pudiesen estarse generando en estos cultivos, con la finalidad de que se tenga un mayor rendimiento por hectárea, es decir, necesitemos una superficie cada vez menor para producir la cantidad de alimentos que necesitamos, en particular el maíz. Y bueno, después de que México pierde un panel en el marco del Tratado de Libre Comercio sobre el asunto de los transgénicos, en donde se dice, bueno, México, el gobierno mexicano no demostró que los maíces transgénicos tengan realmente un impacto en la salud y por lo tanto, pues no hay lugar para que se prohíba el consumo, la comercialización, inclusive la producción de maíces transgénicos en nuestro país. La realidad es esa, de que efectivamente no hay ninguna evidencia de que esto suceda. Pero bueno, eh, seguimos con esta discusión. Yo espero que ya prácticamente se termine, en el sentido de que, bueno, ya perdimos el panel, pero vamos a hacer algo que nos deje satisfechos que algunos sectores de la población que han estado promoviendo ideológicamente el asunto de los transgénicos. Y para que estemos tranquilos, pues entonces hacemos una modificación constitucional para que ya no se puedan sembrar maíces transgénicos en el país y se proteja a las variedades nativas. Bueno, eso está muy bien. Nos gusta mucho la exposición de motivos que en su momento hizo la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, reconociendo de que México es un país como centro de origen del maíz y que aquí los campesinos han estado seleccionando durante más de 10.000 años estas variedades de maíz y actualmente eh, se siguen utilizando en un sistema de producción ancestral como es la milpa. La milpa en la que hay una asociación de varios cultivos, de calabaza, maíz, frijol, también se pone camote, por supuesto, jícama, el ibes en la península de Yucatán y algunos otros productos que no nada más son tres los que se asocian. O sea, todo eso está muy bien. A nosotros personalmente nos tocó todavía estar muy cercano de la práctica de la milpa que realizaba la familia, particularmente mi padre, y parientes en Campeche que se habían dedicado a la producción de estos maíces y la milpa como una forma de complementar el ingreso familiar cada año. Eso está, eso está muy bien. El asunto es de que este tipo de sistemas empieza a entrar en decadencia, entre otras razones, porque
el, el sistema de roza y tumba y quema para muchos, para mucha gente que no estaba informada, veían en la roza tumba y quema pues un peligro para la humanidad, porque imagínense utilizar este sistema para la producción. Pero bueno, muchos de los que antes estaban en contra de la roza tumba y quema, la milpa, pues es muy probable que en este momento, con esta reforma constitucional, pues se sientan ya atendidos, porque ahora se trata de promover la milpa, como lo señala la Secretaría del Medio Ambiente. Por supuesto que estamos a favor de la protección de los maíces nativos. En lo que no podemos estar a favor es que esa protección se haga a costa de la pobreza lacerante de los pequeños productores minifundistas que practican este tipo de actividades. Y lo decimos con mucha propiedad porque el rendimiento que se obtiene en la milpa de los 3 cultivos o los 4 cultivos asociados es mucho menor al rendimiento que se obtiene con la producción de calabaza por una parte, de frijol en otro lugar y de maíz en otro lugar. Esto no quiere decir que eh, estemos a favor exclusivamente de los monocultivos, que claramente el monocultivo se convierte pues, en una plaga que hay que estar la, eh, pues, cuidando para que no se detonen otras plagas, tanto de enfermedades como de insectos. Entonces, esto hace que la producción en la producción de alimentos pues sea una tarea de mucha responsabilidad, pero también una tarea de mucho riesgo. Ciertamente, cuando se tienen sistemas como el caso de la milpa, la presencia de plagas y enfermedades pues es mucho menor al, a los monocultivos. El TD, por ejemplo, como en esta gráfica que nos acompaña el día de hoy, cultivos de maíz, lo que tenemos es un monocultivo, por lo que hay que protegerla de las malas hierbas, hay que protegerla de las plagas y enfermedades, porque ahí están todos los maíces juntos, ¿sí? A expensas de que se puedan incrementar las poblaciones de plagas y enfermedades que dañen a este cultivo. Precisamente para poder solucionar este reto del monocultivo, para tener una mayor producción y garantizar los alimentos, es que se han utilizado muchas técnicas para mejorar, en este caso, las plantas de maíz. Y se han utilizado pues muchas técnicas, desde las más originarias o las más rudimentarias, si lo queremos ver de esa manera, que es la selección que hacen los campesinos justamente en cada una de sus parcelas, en el que van seleccionando los mejores ejemplares para poderlos sembrar al siguiente ciclo, siguiente ciclo, se produce, se selecciona la semilla y de esa manera ha habido un cambio en estos cultivos, un mejoramiento en estos cultivos de manera paulatina. Para esto, para, para evitar que el, el tiempo para poder enfrentar los retos que impone la producción de alimentos, bueno, pues hay muchas técnicas para producir las nuevas variedades. Técnicas que los genetistas y los agrónomos han estado empleando durante menos de 2 siglos, han estado utilizando científicamente estos procedimientos. Y con esos trabajos, bueno, pues se han generado variedades, tanto variedades sintéticas, se ha hecho un gran aporte en la producción de híbridos que vienen de 2 razas de maíz que están un poco separadas, pero que producen una, una raza, un híbrido que en esa recombinación genética que se hace, se logra solucionar algunos de los problemas, como que las plantas sean más resistentes a la sequía, sean más resistentes a ciertas enfermedades, o que puedan asimilar mejor los nutrientes del suelo,
o en su caso que puedan contener una mayor cantidad de proteínas o alguna característica deseable para la alimentación humana. Pero bueno, en este país seguimos tratando de gobernar únicamente con leyes. Celebramos que se lleve a rango constitucional la protección de de los maíces nativos. Por supuesto que lo celebramos. ¿Qué es lo que nosotros esperaríamos en este momento? Que ese texto constitucional se convierta realmente en programas y políticas públicas, porque el solo hecho de que aparece en el texto constitucional, eso no garantiza de ninguna manera que se van a proteger los maíces nativos. Lo que necesitamos es que ahora que ya se va a publicar esta, esta reforma constitucional, que ya es legal porque más de 19 congresos locales han aprobado esta reforma constitucional. Ahora que aparece en el texto constitucional, quisiéramos ver, porque todavía da tiempo, que esto aparezca en el Plan Nacional de Desarrollo que se tiene que aprobar en la Cámara de Diputados y que ya lo tienen los diputados en sus manos, para que aparezca un programa de protección a los maíces nativos en México. Y ese programa que debe aparecer ya por lo menos eh, enunciado en el Plan Nacional de Desarrollo, se convierta en una parte fundamental del programa sectorial de agricultura y desarrollo rural. Y después de este programa, pues lo que esperamos es un proyecto estratégico a nivel nacional de protección de los maíces nativos. Y esa sería una muy buena noticia, que se genere un programa de esta naturaleza para que lo que se ha expresado en la exposición de motivos, tanto de la Secretaría de Agricultura como la Secretaría de Medio Ambiente, el que se promueva eh, se promueva la milpa, los sistemas agroecológicos, para no depender de la producción de maíces eh, transgénicos genéticamente modificados, pues se convierta en un proyecto estratégico que efectivamente le llegue a los productores, que permita incrementar la producción y productividad, pero para esto se necesitan recursos del Estado mexicano. Porque para todos los que estamos en el ambiente agronómico nacional, nos queda muy claro que los niveles de producción y de productividad de este sistema de la milpa, si bien contribuye a, a mantener estos materiales nativos de maíz en nuestro país, lo que es cierto es que su nivel de producción y productividad no permiten que pueda llegar al mercado en, en mejores condiciones, porque no se reconoce ese diferencial entre los maíces nativos y los maíces transgénicos a la hora de hacer las tortillas. Entonces, lo que ocupamos aquí es de que se reconozca esto y se le pueda dar un precio diferencial a los maíces criollos o los maíces nativos que producen estos pequeños productores. Y, y bueno, pues ya esperaremos a ver qué va a suceder en los próximos años, porque el reto de producir 25 millones de 24 millones de toneladas de maíz que se están importando para no depender de la importación de maíces transgénicos, pues esperamos ver un programa y un proyecto estratégico para la producción de maíz, para que México realmente sea un país eh, autosuficiente y soberano, y que esté libre de, del polen, que ese es el asunto, el polen de los maíces transgénicos. Pero bueno, el, habría que hacer algún estudio para ver cómo viaja el polen por todo el mundo, ¿no? Así como llegan las arenas del Sahara, llegan año con año a México, a la península de Yucatán, que genera una bruma, pues es clarísimo que el polen de los maíces transgénicos está circulando por todo el mundo. Por lo que el pensar de que, bueno,
en la frontera de Estados Unidos se puede producir maíces transgénicos, pero en Chihuahua no. Para proteger los maíces criollos de Chihuahua, pues es una falacia que verdaderamente eh, no va a tener mayor impacto en esta evolución que tienen los maíces eh, por la interacción que tienen los materiales genéticos de manera natural. Muy bien, pero bueno, ahora ya el argumento fue proteger los maíces nativos porque México tiene la responsabilidad de conservar el germoplasma de estos maíces para que no se contaminen con los materiales transgénicos. Pues nada más falta entonces que pongamos en el texto constitucional que no solo son para los maíces nativos, sino también para los tomates nativos, para los jitomates nativos, para los frijoles nativos, porque somos centros de origen, y para todos los que saben un poquito de este tema, queda claro de que en el caso del jitomate, prácticamente el 100% de los jitomates que estamos consumiendo son jitomates transgénicos. Y son tomates transgénicos porque se han tenido que generar variedades que permitan que los jitomates duren más en el anaquel y sean más resistentes a plagas y enfermedades. Entonces, ¿por qué decimos que es una falacia el asunto de la salud con los transgénicos? Porque así como comemos maíz, comemos también jitomates transgénicos y no alcanzo a ver estudios que nos digan, bueno, pues vamos a proteger a los tomates nativos, porque México también debe tener la responsabilidad como centro de origen de mantenerlos y eliminar del consumo de los mexicanos los tomates, los tomates transgénicos y también eliminar el consumo de los frijoles transgénicos y eliminar el consumo de la soya transgénica. Entonces, si no se le pone presupuesto a este cambio constitucional, convirtiéndolo en un proyecto estratégico para la protección de los maíces nativos, seguiremos diciendo que estos cambios constitucionales no solo son una gran falacia, sino una demagogia institucional al querer hacernos ver a los mexicanos que existe una preocupación genuina de quienes están el día de hoy en el gobierno para proteger los materiales genéticos de México sin pensar en lo absoluto en quienes están atrás de estos sistemas productivos, que son productores que requieren más apoyo en tanto son productores para poder emanciparlos de la pobreza lacerante en la que actualmente siguen viviendo. Yo soy Cruz Alberto Hernández y les invito para seguir viendo estas charlas en este canal, el Doctor UC TV, que tiene la única finalidad de democratizar el conocimiento.